Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Vamos a hablar sobre el sale leaseback, que es el financiamiento, un financiamiento distinto al crédito tradicional. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, nos lo va a explicar Ricardo Cabrera, gerente general de CB Richard Ellis, consultora inmobiliaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Bueno, lo que queríamos contar principalmente de este producto inmobiliario financiero, que es el sale and leaseback, es básicamente tener una propiedad que es, puede estar hipotecada o no hipotecada, ¿no? Y hacer una venta de esta propiedad y al mismo tiempo confirmar un contrato de alquiler con un llamado inversor, ¿no? Este inversor puede ser de tipo institucional o privado. ¿Esto solamente a nivel empresarial, a nivel comercial? Sí, a nivel empresarial y comercial, porque en realidad para una persona natural no tendría mucho sentido, ¿no? Sería un tema de querer vender su propiedad, o sea, su casa donde vive para alquilarla para uso propio. Para temas de persona natural normalmente no se da, ¿no? Y esto es básicamente para obtener liquidez también para una reinversión. Exactamente. En realidad, a diferencia de un leaseback donde tú pasas todo un proceso con el banco, donde tienes que definir claramente dónde se va a utilizar el dinero dentro de la empresa para ver si es que te dan el crédito, ¿no? Y de eso dependería si es que te pueden dar el 70, 80, 90 o 100% del valor del inmueble. En un sale leaseback, para el inversor no tiene tanta importancia el uso que tú le puedas dar a ese dinero, ¿no? Simplemente que tú puedas, digamos, asumir los pagos de alquiler de esa propiedad que estás vendiendo. Tenemos un cuadro, vamos a pedírselo al señor director para ir más o menos viendo cuáles son las ventajas, las desventajas. Y ahí justamente lo tenemos, no sé si nos lo pueden acercar para que nuestro invitado pueda ver exactamente de qué estamos hablando. Y menciona las características, no sé si nos la puede ir mencionando. Sí, básicamente tenemos que el precio del inmueble es calculado en base a la capitalización, ¿no? de la renta que se obtiene de él, ¿no? La garantía propiamente dicho está dada por el inmueble y adicionalmente por la solvencia que pueda tener el cliente. Entonces un inversor lo que busca son una rentabilidad determinada que están ahí mencionadas. En locales comerciales puede ir de 11 a 15%, para oficinas de 10 a 15, en centros comerciales de 12 a 14 y para un tema logístico industrial entre 11 y 15. Adicionalmente busca tener un tema de un cliente que sea seguro, ¿no? Que pague su alquiler, y finalmente un tema de plusvalía. Ahora, ¿cómo se aseguran específicamente? ¿Cómo hacen la investigación para ver que efectivamente ambas partes sean serias? De alguna manera no hay una estafa. Bueno, definitivamente hay una revisión, ¿no? de la parte de los estados financieros del cliente que va a alquilar, como cualquier otro que fuera a alquilar un local comercial, industrial, ¿no? o retail. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es hacer un due diligence de la empresa, no tanto a nivel financiero como legal, ¿no? Para determinar que los dineros que provengan de la empresa sean, digamos, de fuentes legales. Un seguimiento. Sí, básicamente. Correcto. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que puede dar sale and leaseback a diferencia de una entidad bancaria común? Pues básicamente es el 100% de la cuota de arrendamiento va al estado financiero, al estado de ganancias y pérdidas, como un gasto deducible de impuestos, ¿no? Segundo lugar, tú obtienes el 100% del valor del inmueble. En temas de cash flow, o sea, de flujo de caja, en un leaseback tú pagas amortización más intereses, ¿no? En el caso del sale and leaseback tú pagas una tasa de capitalización, ¿no? Que son las que hemos mencionado, que puede estar entre el 11 y el 15%. Es decir, que lo que tú desembolsas anualmente por tu propiedad o por la propiedad que estás alquilando es menor en el sale and leaseback que en el leaseback. Ahora, el tema de renta, no sé si tenemos otro cuadro, habíamos preparado otro cuadro. ¿La renta se basa en la cotización del mercado? Sí, o sea, existen factores que tienen que estar enmarcados, o sea, no se supone que es solo la capitalización pura del local, o sea, no es decir que yo digo, yo quiero pagar $15.000, sino que es $15.000 y que esté dentro de los patrones normales del mercado, ¿no? O sea, no significa que yo puedo pagar $30.000 por un local, ¿no? Que en realidad se pagaría 15 y con eso voy a obtener más dinero, porque al final de cuentas, como está el tema de la plusvalía que requiere el inversionista,
digamos, no tendría ese factor inversionista y por tanto no entraría en la operación. Ahora estaba leyendo y lo dice también en el cuadro, dice el contrato de renta, ¿no es cierto? Correcto. Tendrá en cuenta las necesidades de utilización del inmueble del arrendatario, o sea, los cambios que se pueden hacer en el lugar. Sí, es más, o sea, cuando uno hace un sale leaseback puede pedir al nuevo propietario que haga algunos cambios, algunas mejoras en el local para el uso, digamos, del propietario, que al final de cuentas se capitalizaría también y se incluiría dentro de la renta. Muy bien. ¿Y la duración de este contrato? Pues en principio el contrato de alquiler legalmente estamos hablando de 10 años, ¿no? Para ya contratos de más largo plazo tendríamos que hablar de otros tipos de figuras legales, como pues un derecho de superficie, ¿no? En ese caso depende del tipo de producto, pero en un tema de oficina, retail, estamos hablando de entre 5 a 10 años y para un tema industrial sí llega al tema de los 20 años aproximadamente. ¿En qué otras opciones el tiempo de duración podría ser menor a 5 años? Pues en realidad sería complicado, o sea, solo se daría si es que la plusvalía de la tierra está en un crecimiento tal que al inversor le interesa tener un contrato de corto plazo. Como por ejemplo en el tema de oficina, ¿puede ser? Podría ser tema de oficina, aunque normalmente hoy en día los inversores de oficina buscan, digamos, temas de 5 para arriba, ¿no? ¿Hay lugares específicos que piden o no necesariamente? No. El tema nace en principio por el interés de quien tiene la propiedad de poder entrar en este servicio o producto, ¿no? Esto empieza este año, digamos, esta forma de alquilar estos lugares ha empezado recién este año. Lo que sucede es que este es digamos, una forma de inversión que se da hace mucho tiempo, pero nosotros lo estamos trayendo ya de una manera más formal, ¿no? O sea, haciendo todos los estudios correspondientes para poder determinar qué tan bueno es un cliente y teniendo, digamos, a los inversores listos para poder entrar, ¿no? ¿Ha sido aceptado, digamos, en el mercado este tipo de negociación? ¿En qué porcentaje estaríamos hablando? Pues hay interés, ¿no? Cada vez más. Es un tema que además es un tema de venta consultiva, o sea que no, o sea, se va directamente con los interesados y se les va explicando las bondades del producto, etcétera. Ahora, hay diferencias entre un cliente nacional y un cliente extranjero. El cliente nacional tiene una visión un poco más patrimonialista y piensa que un tema de un contrato de alquiler es botar la plata, por decirlo de una manera, ¿no? Mientras que un cliente extranjero es medido por temas de ratios financieros, ¿no? Eficiencia, y para ellos sí es una herramienta muy interesante para poder revisar, ¿no? Claro, porque podría migrar de alguna manera, ¿no? Exacto. Además, te da mayor flexibilidad para un tema de crecimiento, ¿no? Si tú cuando compras, por decir, una oficina de 500 metros o de 1000 metros, el día que necesitas más personal, tienes que buscar más oficinas, ¿no? Un contrato de alquiler te permite moverte con mayor velocidad que con un contrato con una propiedad, digamos, propia. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9 y explicarnos en qué consiste el Sale and Leaseback, ¿cierto? Bastante interesante, digamos, una nueva forma, ¿no? De búsqueda, una nueva forma de financiamiento del crédito tradicional. Conversamos con Ricardo Cabrera, gerente general de CB Richard Ellis Perú, ¿no? Consultora inmobiliaria. Hacemos una pausa, volvemos.